Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En una noche que comenzó con la discreción propia de los gestos sinceros y terminó resonando en titulares, Kerem Bürsin transformó una reconciliación en un acto de compromiso. No fue una escena pensada para escenografías, fue, según quienes la vivieron, una intervención íntima dotada de intencionalidad, un anillo cuidadosamente guardado, una rodilla en tierra y una frase que pretendía poner punto y seguido a capítulos de idas y vueltas. Esta es la crónica de aquel momento, de sus ecos en redes y de las preguntas que dejó abiertas sobre el amor en la era de la exposición. Desde que compartieron pantalla, Kerem y Hande se han instalado en la atención pública como pareja emblemática. La química que explotó ante la cámara se filtró a la vida cotidiana y convirtió cada gesto en materia de rumor. A lo largo del tiempo, la relación sorteó tensiones, agendas que chocan, proyectos internacionales y el peso de la prensa. Pese a esos tironeos, la pareja supo recomponer fragmentos de su vínculo una y otra vez. Pero esta vez, según fuentes cercanas, Kerem quiso ir más allá de las reconciliaciones pasajeras. Su objetivo fue demostrar que su intención era construir, no solo intentar. La velada que culminó en la sorpresa se organizó con una discreción que parecía deliberada. Una terraza con vistas al Bósforo, mesas sobrias, una luz tratada para realzar rostros y un círculo pequeño de amigos fueron el decorado. No hubo cámaras a salvo de invitación, solo quienes comparten confianza fueron testigos de la escena. La atmósfera, cuentan los asistentes, estuvo hecha de silencios cómplices y miradas que anticipaban el gesto final. Cuando el actor pidió la palabra, el tiempo pareció detenerse. El instante descrito por testigos tuvo un aire de clásica rendición. Kerem se arrodilló, abrió la caja con la sortija y pronunció palabras que resonaron con una mezcla de humildad y determinación: deseo pasar el resto de mis días a tu lado. Hande, sorprendida y conmovida, no contuvo las lágrimas. Su reacción fue la de quien mide la carga simbólica de una decisión pública en medio de una vida tan observada. Aquel silencio posterior se sintió como el umbral entre lo que fue y lo que podría ser. Naturalmente, la noticia no tardó en cruzar pantallas. En minutos, hashtags relacionados con la pareja ocuparon tendencias en varias plataformas. Los seguidores en España y América Latina, donde las ficciones turcas han ganado audiencias masivas, se sumaron al torrente de mensajes, desde felicitaciones efusivas hasta posiciones más escépticas preguntándose si el matrimonio es la solución para relaciones marcadas por altibajos. El debate se extendió, algunos aplaudieron la valentía del gesto, otros lo cuestionaron como una posible respuesta a la presión mediática. Detrás de la escena romántica, hay interrogantes legítimos. ¿Puede un anillo anclar lo que las sucesivas separaciones pusieron en jaque? ¿El matrimonio será el cierre o el inicio de un nuevo ciclo de aprendizaje? Los cronistas de farándula se dividieron. Para unos, se trata de un movimiento sincero, para otros, de una estrategia que busca proteger la relación de la incesante mirada pública. Sin embargo, quienes conocen a ambos aseguran que esta vez, la propuesta parece haber sido pensada con la madurez que dan los errores aprendidos. Las familias reaccionaron con sorpresa y emoción contenida. Aquellos que conviven con la pareja en los momentos sin cámaras describen abrazos, ojos vidriosos y comentarios prudentes. Lo importante es que se tomen con calma las decisiones, dijo un allegado. Los padres, acostumbrados a calibrar la intensidad mediática, prefieren observar y aconsejar sin protagonismo, conscientes de que la discreción puede ser el mejor salvavidas para una relación que ya ha sufrido por la exposición. Una discusión inevitable que ha resurgido con fuerza es la de los límites entre vida pública y privada. Algunos defensores de la transparencia creen que compartir momentos íntimos es un acto de autenticidad, otros, más cautelosos, reclaman el derecho a cerrar puertas y evitar que el rumor dicte las pautas de decisiones tan personales. Si bien una boda puede consolidar una imagen conjunta poderosa, también existe el riesgo de convertir la vida de pareja en un producto mediático, con todo lo que eso implica para la cotidianidad. Los fans, fieles y creativos, ya comenzaron a escribir su propio capítulo, listas de canciones,
propuestas de lugares para la ceremonia, y hasta bocetos de invitaciones circularon por grupos y perfiles. Hubo iniciativas que buscaban regalar a la pareja un detalle simbólico y otras que pedían respeto y discreción. Déjenlos vivirlo en paz, repitieron muchos seguidores. Desde K-Pop te preguntamos, ¿cómo te gustaría que fuera la boda de Kerem y Ande? ¿Íntima y sencilla u ocasión abierta a la celebración con muchos invitados? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y únete a la comunidad para participar en la conversación. Los analistas de la industria subrayan que un enlace oficial entre estas dos figuras podría derivar en oportunidades y también en retos. Comercialmente, una boda así amplifica el atractivo comercial. Patrocinadores, campañas conjuntas y proyectos que capitalicen la imagen de pareja pueden aparecer con rapidez. Pero a la par, la pareja deberá lidiar con la expectativa pública. Cada elección, desde el vestido hasta la lista de invitados, se convierte en noticia y a veces en medida de aprobación social. En cuanto a la vida profesional, ambos parecen contar con una plataforma sólida que les permitiría conciliar proyectos y parejas si así lo desean. Kerem con iniciativas que atraviesan fronteras, y Ande con un perfil consolidado internacionalmente, podrían encontrar en la estabilidad personal una oportunidad para escoger trabajos que se alineen con una vida menos fragmentada. No obstante, hallar ese equilibrio será un ejercicio de límites, elegir qué mostrar, cuándo y cuánto. Expertos en relaciones públicas y terapeutas de pareja recomiendan cautela. Si la pareja avanza hacia una unión, hacerlo acompañados de asesoramiento puede ayudarles a gestionar la presión externa, a fijar reglas de convivencia y a construir rutinas que protejan la intimidad. El matrimonio, advierten, no es una panacea, es un espacio para practicar compromiso y diálogo sostenido, especialmente cuando la vida pública empuja. Por ahora, la prensa especula con escenarios. Desde una boda íntima entre familiares hasta una celebración más amplia pensada para el público internacional. Sea cual sea la decisión, lo cierto es que la imagen de la terraza con la rodilla en el suelo ya quedó grabada en la memoria colectiva. Ese gesto, más allá del sí o del no, funciona como una fotografía de intenciones. Alguien decidió arriesgar para mostrar su voluntad de construir. Al concluir esta crónica, importa recordar que detrás de los titulares existen personas con deseos, miedos y la misma necesidad de privacidad que cualquiera. En K-Pop pedimos a nuestra audiencia prudencia, comenta con respeto, comparte desde fuentes verificadas y si quieres seguir la cobertura de este caso minuto a minuto, suscríbete a K-Pop, activa la campanita, deja tu me gusta, y considera apoyar al canal con el botón de unirse, para que podamos ofrecerte análisis y reportajes con más profundidad. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel continúa abierta. Si Hande dice que sí, tendremos nueva boda de la que hablar durante meses. Si decide esperar, aprenderemos que el amor también se mide por la capacidad de sostenerse en el tiempo, no solo por la espectacularidad del gesto. En cualquier caso, la escena que hoy nos ocupa nos recuerda que las decisiones más íntimas pueden sonar muy alto cuando se toman bajo la mirada de todos. ¿Quieres que sigamos este caso de cerca? Dínoslo y únete a la comunidad de K-Pop, tu voz decide nuestros próximos pasos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.